Hola chicos, espero que estén bien. Ya vamos con nuestro segundo tema de historia, el cual se titula El papel de la burguesía en las revoluciones liberales. Así que comenzamos. Antes de que empecemos a ver por qué tuvo un papel muy importante la burguesía, tenemos que definir qué es. Bueno, la palabra burguesía se deriva o tiene su origen de la palabra burgo, la cual significa ciudad. Por lo tanto, se utilizó este término para denominar a la gente adinerada de la ciudad. El origen de esta clase social surgió desde el mercantilismo, desde la Edad Media, porque este tipo de personas se empezaron a dedicar a la compra y venta de artículos, es decir, cerámica, seda o alimentos o especies, y así empezaron a amasar grandes fortunas de generación en generación. Por lo tanto, esos son los burgueses, personas que viven en las ciudades y que tienen mucho dinero. Bueno, eh, para poderlos ubicar, lo primero que tenemos que saber es que la sociedad europea se dividía por estamentos. ¿Qué quiere decir? Por jerarquías. Había tres estados o jerarquías. En el primer estado, como te lo estoy presentando en la imagen de aquí de la diapositiva, se encuentra el rey, el cual tiene todo el poder. Abajo del rey se encuentra el segundo estado, en donde podemos encontrar pues a lo que es a la alta nobleza y a la baja nobleza, ¿ok? Y por el otro lado también tenemos al alto clero y al bajo clero. Por ejemplo, en el alto clero tenemos al papa, a los cardenales, y en el bajo clero tenemos a los sacerdotes o los ayudantes de los sacerdotes, ¿no? Y en la alta nobleza, dependiendo del país, pues eran personas que pertenecían, por ejemplo, al parlamento o que eran duques, es decir, tenían pequeñas extensiones de territorio, pero que sin duda alguna eran dependientes del rey, ¿no? Y la baja nobleza era, por ejemplo, los caballeros o personas que pues participaban en algunas actividades del gobierno, ¿no? Y en el tercer estado se le llama también estado llano o sin derechos, porque era el único que no podía tener derechos. Pero si tú te das cuenta en esta imagen que te estoy poniendo, la burguesía empezó a romper este esquema. ¿Por qué? Porque al empezar a amasar mucha fortuna, empezaron a comprar privilegios, quiere decir que empezaron a comprar su posición. Entonces, por eso la burguesía la vemos que está en el tercer llano o en el estado número 3, pero próximamente se va a, a pasar al segundo estado comprando títulos de nobleza o por ejemplo había algunos nobles que se casaban con hijos de burgueses y por ejemplo los burgueses se casaban con algunos eh, no sé, alguna hija de algún duque, de alguna persona de la nobleza, y esto provocaba que tuvieran un título, ¿ok? Pero los burgueses en sí no tenían privilegios. Conforme pasó el tiempo, empezaron a comprar privilegios y títulos. ¿Qué quiere decir? Que empezaron a tener privilegios gracias a su dinero, a su poder político. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver ya el papel de la burguesía en estas revoluciones. ¿Por qué? Gracias al despotismo ilustrado y a las alzas de impuestos, esto provocó que los burgueses se rebelaran en contra del gobierno del rey. ¿Por qué? Porque eran los mayores contribuyentes, ¿te imaginas? Las personas que más contribuían a los impuestos, pues eran los burgueses. ¿Por qué? Porque no tenían uno o dos negocios, tenían muchos negocios y prácticamente por cada negocio tenían que pagar. No sé si incluso lo sabías, pero no hasta hace muy poco tiempo, pues los trabajadores tenían que dar un diezmo, es decir, el 10% de sus ganancias al rey y por supuesto al clero, ¿no? A la iglesia. Entonces, los burgueses retomaron las ideas ilustradas de libertad y persuadieron a la gente humilde a unírseles para que derrocaran al mal gobierno. Entonces, otra vez, la ilustración fue tan poderosa que hizo que los burgueses despertaran su mente. ¿Para qué?
para que defendieran sus derechos. ¿Por qué? Porque era el, la parte de la sociedad que más impuestos pagaba. Imagínate. Entonces, en la clase pasada te hice una pregunta en la cual te cuestionaba qué impuestos conocías y eh, qué parte le disgustaba a la sociedad, y pues prácticamente es eso, ¿no? Los que pagamos siempre, pues no recibimos pues los servicios correctos, no hay el servicio correcto de limpia, en las calles, y entonces, ¿para qué pagar estos impuestos, no? Entonces, los burgueses se preguntaron lo mismo. Entonces, mucho de este dinero que pagaban los burgueses era destinado para la guerra, era destinado para los lujos de los reyes, y entonces pues ya no estaban conformes. Entonces ya no querían pagar esos impuestos. Bueno, hasta aquí sería todo. Entonces, el papel de la burguesía fue tan importante. ¿Por qué? Porque prácticamente ya no querían pagar más impuestos, y esto hizo que empezaran a persuadir a la gente humilde para que se empezaran a rebelar en contra del gobierno. Pero bueno, entonces vas a hacer tu esquema con 4 ideas, 4 dibujos, y su título es El papel de la burguesía en las revoluciones. Así que por mi parte sería todo. Así que muchas gracias. Hasta la próxima.